Hola, nos da muchísimo gusto tenerles de vuelta aquí a Tras los Pasos de la Migración. Esta vez tenemos una invitada especial. Como todas las veces va a estar muy interesante la charla, así que les invitamos a quedarse. Estás en Tras los Pasos de la Migración con Diana Pox e Isabel Izquierdo. Acompáñanos. Hola Gaby, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio. Pues soy Dinora, estudié etnología hace unos cuantos años en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo soy del estado de Guerrero y actualmente vivo en Tijuana, donde recientemente terminé mi proyecto de investigación doctoral. Así que aquí estamos. Y justo de eso vamos a estar conversando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos tu trabajo de tesis, mismo que quienes nos ven y nos escuchan pueden encontrar en la liga que les vamos a dejar en la cajita de descripción para que también se den un clavado si el tema les resulta de interés. Y también pues para que busquen algunas estrategias ahí para llevar a cabo sus propios trabajos de investigación. Pues nada, quiero que comencemos con, como ya sumergiéndonos de lleno al tema y contarles un poco que el trabajo que realizó Dinora durante su estancia doctoral fue con mujeres de origen chino, coreano y japonés. Y algo muy interesante de este título que además pone es que nunca hace esta referencia a mujeres asiáticas. Y bueno, ella misma nos va a contar un poco cuál es esta diferencia que encontramos con otros trabajos que suelen abarcar estas tres nacionalidades. Y bueno, entonces, ¿por qué elegir mujeres de origen chino, coreano y japonés en Tijuana para realizar investigación? Em, pues qué bueno que haces referencia al título porque quisiera comenzar diciendo que el título del proyecto, al momento de irlo armando, quise justamente que diera cuenta de la reflexión que que sirvió como hilo argumentativo de toda la tesis y que no fue una reflexión a la que yo llegué de manera solitaria, sino que fue una reflexión que se dio a partir del diálogo con mujeres de estos orígenes. Y le puse, no van a saber nada de mí nomás por verme, porque esa frase salió de la charla con una de las mujeres que participaron compartiéndome su historia de vida. Y ella, cuando enunció esa frase, ella hacía referencia a las veces que la gente la ve y cree que es extranjera y la tratan como extranjera. Pero en realidad ella lo enuncia en un tono de comprensión, porque ella sabe que el aspecto físico de alguien puede llevarnos a hacer conclusiones rápidas, ¿no? Entonces, pero también al mismo tiempo es una invitación de decir, no vas a saber nada de mí nomás por verme, ¿no? O sea, ven y pregúntame quién soy, ¿no? Ese es lo que está detrás pues de esta idea de repensar cómo los estereotipos median a veces nuestras relaciones sociales. Y decidí hacerlo de mujeres de origen chino, coreano y japonés en Tijuana por diversos motivos, ¿no? El principal tiene que ver que yo llegué a este tema precisamente porque he hecho trabajos anteriormente relacionados con la migración coreana en México y justamente más o menos como en 2019 estuve haciendo trabajo de campo aquí en Tijuana también para hacer una investigación sobre iglesias étnicas, principalmente con población de origen surcoreano que transita, que ha migrado o que vive en Tijuana. Y hablando con una de esas mujeres en aquel momento, íbamos a entrevistarnos y ella me pidió que nos viéramos en una cafetería. Y entre todas las cosas que me contó sobre su vida, de por qué estaba en Tijuana, de qué era lo que más pues le costaba de adaptarse a la ciudad y así, ella me dijo que algo que le costaba mucho es que ella cuando salía a la calle con sus hijos al parque o así le llamaban China. Y ella anteriormente había vivido en Querétaro, ¿no? Pero estaba en Tijuana porque su esposo había decidido que esa era la mejor opción para su familia en ese momento. Y para ella era muy difícil vivir en Tijuana, no podía adaptarse porque,
bueno, las ciudades en la frontera norte de México, las ciudades fronterizas, tienen una dinámica muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en el centro o en el sur del país. Y, y este aspecto de que le llamaran China en las calles, a ella le molestaba mucho. Obviamente sabemos también que hay una historia detrás de por qué a veces a los coreanos no les gusta que les llamen chinos o japoneses y viceversa, ¿no? O sea, también hay relaciones históricas complejas, pero al final de cuentas a ella le pasaba esto, ¿no? Y le molestaba, no le gustaba. Pero además, entre las muchas otras cosas que me platicó, fue que ella en la escuela de sus hijos tenía una amiga de origen japonés y ella me decía que eran muy buenas amigas porque una era coreana, otra era japonesa y entendían cómo era el vivir en Tijuana siendo mujeres de origen asiático. Me dijo, pero esta amistad que yo tengo con ella, que es japonesa, solo sucedería aquí en Tijuana. Si vivía, los relatos históricos median las relaciones interpersonales de las personas, ¿no? Pues sabemos como el conflicto histórico que hay entre las Coreas y Japón y cómo hay recuerdos muy dolorosos de la ocupación japonesa de la península coreana, ¿no? Entonces ella los nombraba, pero decía que en Tijuana sí podían ser amigas porque tenían esta experiencia compartida. Entonces, cuando yo me puse a pensar qué es lo que iba a hacer para mi proyecto de investigación, doctoral, esa conversación, esa experiencia que yo había tenido con esta mujer, se había quedado como muy grabada en mi memoria y dije como, por un lado, está su experiencia de ser una persona racializada, pero al mismo tiempo ella quería irse de Tijuana, pero no podía, porque la decisión de vivir en Tijuana dependía de su esposo y no de ella, ¿no? Y eso la colocaba en una posición muy específica que em, contribuía a cómo ella se sentía en Tijuana, ¿no? No me puedo ir de aquí porque depende de mi esposo, no de mí, pero tampoco me gusta estar aquí por cómo la gente me trata, ¿no? Em, con esto no quiero decir que a todas las personas de origen asiático en Tijuana las traten mal, ¿no? O sea, no. Esa era su experiencia específica de ella, ¿no? Cómo ella estaba viviendo Tijuana. Pero sí me llevó a preguntarme como, bueno, ¿y cómo lo viven las otras mujeres, no? En un principio pensé como, ¿cómo lo viven las otras mujeres de origen coreano? Pero después también pensé, bueno, pero si es una cuestión de racialización, ¿cómo lo viven las mujeres de origen japonés también? Porque ella nombró una mujer de origen japonés en su relato. Y luego dije, ¿y cómo lo viven las mujeres de origen chino? ¿No? Que sí son de origen chino, pero, o sea, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, a partir de esta experiencia que yo tuve haciendo trabajo de campo, fue que yo empecé a pensar en un proyecto de investigación doctoral, ¿no? Y al principio no sabía muy bien como teóricamente por dónde abordarlo, pero pues fue que se fue construyendo poco a poco, obviamente también dialogando con mi directora de tesis, la doctora Olga Odgers, que pues también está aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Fuimos ahí más o menos construyendo el marco teórico que nos iba a servir para abordar el tema, ¿no? Y de ahí fue que elegí este tema porque también una parte es que nombrarlas a todas, o sea, es muy problemático decir si son asiáticas o si son orientales, ¿no? Porque hay diferentes motivos para ser cuidadosos con el uso de esos términos, ¿no? Por ejemplo, yo noté que en el trabajo de campo quienes tendían a usar más la categoría de oriental eran mujeres de edad mayor y quienes tendían a utilizar la categoría de asiática eran mujeres más jóvenes, ¿no? De las 12 mujeres con las que tuve la oportunidad de conversar. Eso me llamó mucho la atención porque creo que tiene que ver también con los referentes que ellas tuvieron para construir esta conexión con Asia, ¿no? O con sus ancestros, ¿no? Con lo coreano, con lo japonés, con lo chino. Y al final es imposible decidir qué categoría encaja mejor o no, ¿no?
porque aparte algo que también me encontré al momento de platicar con ellas es que lo que es ser coreano o chino, japonés o japonesa, china, coreana, depende mucho del vínculo que construyen con su familia y no tanto con el país de origen de sus ancestros. Porque algo que también quiero decir es que, y quiero jugar aquí un poco con la categoría de migrante, justo porque estamos en este espacio donde hablamos de migración. Y es que una de las preguntas que yo me planteaba, no desde mi tesis doctoral, sino a partir de otras experiencias de investigación previas, es ¿en qué momento un migrante deja de ser migrante? ¿Y en qué momento sus descendientes van a dejar de ser migrantes? ¿No? Porque creo que algo que sucede cuando hacemos estudios de la migración asiática, o bueno, lo ponemos como migración asiática o estudios asiáticos en México que dan cuenta de la presencia de población de origen asiático, es que tendemos siempre a ponerlos en esta sombrilla de los estudios de la migración. Y claro que hay un antecedente migratorio y sigue habiendo movimientos, desplazamientos desde el continente asiático, bueno, en este caso específico desde Asia del Este hacia México, pero también está la otra parte de personas que no son inmigrantes, pero que se identifican con esta raíz o con este origen, pero que justamente a través de ser estereotipados o estereotipadas, siguen categorizándose como migrantes o se siguen viendo bajo el lente de la migración. Y esa es una parte como que justamente a mí me movió como a pensar desde una perspectiva crítica este caso específico porque pues leyendo un poco, ¿no? A Edward Said en su obra Orientalismo, vemos cómo desde la academia también se pueden construir y reproducir estereotipos. Y existe el estereotipo no solo en México, sino en otros países de América Latina o incluso en Estados Unidos, de que el asiático es el eterno migrante, de que el asiático nunca se va a integrar, ¿no? Por diversas cuestiones, por su cultura, por su apariencia física, por muchos motivos, ¿no? Entonces, algo muy recurrente en las entrevistas era que me decían que las trataban como extranjeras, pero no solo a ellas, ¿no? También a sus hermanos o hermanas, a sus padres. Entonces, esa era una cuestión, ¿no? Como que yo estaba, o sea, yo no utilicé nunca la categoría migrante porque justamente estaba tratando de salirme de ese marco, ¿no? Y decir, yo no voy a entrevistar a mujeres migrantes, yo estaba entrevistando y siempre lo puse de esa manera a mujeres tijuanenses, porque da la casualidad que la inmigrante en este contexto era yo, ¿no? O sea, yo, una mujer de Guerrero, del sur del país, que como muchas otras personas del sur del país vienen a vivir a Tijuana y llegan a un espacio que pues dista mucho de lo que estamos acostumbrados, ¿no? O en Ciudad de México, también he estado viviendo en Ciudad de México, son dinámicas muy distintas. El vivir en el norte del país, en una ciudad fronteriza, vivir en el sur o en el centro de México, ¿no? Incluso las referencias culturales son otras, las formas de consumo son otras, la vida cotidiana se desenvuelve de manera muy distinta. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la frontera norte de México y específicamente vamos a enfocarnos en el caso que yo pues abordé, que es en el noroeste, vamos a ver que la presencia de la población asiática está desde el siglo XIX, ¿no? Si no es que antes, y bueno, ya si nos vamos a la época novohispana, pues vamos a irnos a cuestiones que tienen que ver con el intercambio comercial y cultural, ¿no? Con este, el galeón de Manila y así, ¿no? Pero pongámonos en el siglo XIX. Tijuana fue una ciudad que fue fundada, bueno, los historiadores locales ven la fundación de Tijuana o ponen la fundación de Tijuana más o menos en el año 1879, que es cuando se abre la primera garita, ¿no?
O sea, Tijuana era un rancho muy pequeñito, ¿no? Pero cuando se abre la primera garita entre Tijuana y San Diego, el condado de San Diego, es cuando se considera que fue formalmente perdón, 1874, la fundación de Tijuana en términos administrativos. Ya en términos mm, como de historia oficial, se considera que fue en 1890, ¿no? Pero es bien interesante cómo incluso antes de esa fecha ya había movimiento y desplazamiento de población de origen del este asiático hacia las costas de Baja California, desde lo que ahora es La Paz hasta la Columbia Británica en Canadá, ¿no? Si tomamos en cuenta más o menos como esta perspectiva como hemisférica, ¿no? Entonces, eh, la circulación de población de origen del este asiático tiene siglos en este territorio, ¿no? Y es posterior a la fundación de Tijuana y posterior a la revolución, cuando empiezan a hacerse esfuerzos para que población del sur venga a poblar estas tierras, que pues que si no se llenan de mexicanos, pues la idea era se la van a quedar los extranjeros, ¿no? Entonces, es bien interesante porque abordar la historia de México desde esta perspectiva nos lleva a pensar un México completamente diferente, ¿no? Que no se forma a partir de esta narrativa como oficial nacionalista de que pues somos el producto de la colonización, de que el virreinato y la mezcla de españoles, indígenas, o sea, no, aquí la dinámica fue completamente distinta y, y pues está documentado, ¿no? Como por ejemplo la población de origen chino contribuyó al desarrollo del comercio en el norte de México, no solo en Baja California, sino también en Sonora, en Sinaloa, y cómo a partir de también procesos que estaban sucediendo en el otro lado del mundo, que llevaron a ciertos sectores de la población a vivir en condiciones muy difíciles, es que también empiezan a desplazarse para este lado, ¿no? Japoneses, chinos y bueno, también el caso coreano, ¿no? Que fue un solo desplazamiento, pero pues que también vinieron, ¿no? El caso coreano sale un poco como de esta parte de cómo japoneses y chinos vienen aquí a Baja California, pero pues, o sea, los coreanos que se van a Yucatán, una parte significativa en algún momento se vienen a Tijuana ya cuando escuchan que pues hay riqueza en Tijuana y hay dólares, y entonces dicen, bueno, pues también vamos para allá, ¿no? Pero justamente me tocó verlo desde esa perspectiva, ¿no? Y de decir, yo soy la persona que viene a aprender de de esta ciudad. Y algo que me maravilló mucho fue que yo conocí mucho de la historia de la vida cotidiana en Tijuana a partir de las entrevistas que yo hice en trabajo de campo. Entonces, esa es una cuestión de por qué también decidí como que poner ese título a mi tesis. Es un título muy complicado y puede prestarse a críticas, pero al mismo tiempo siento que te invita a pensar de manera compleja este cachito de realidad que estoy intentando presentar en mi trabajo de investigación. No sé si eso responde a la pregunta, pero Claro, no. Y es que aquí podemos rescatar varias cosas para cuando estamos armando nuestro proyecto y pensando a con quiénes queremos trabajar. Y una de las principales es esta necesidad de conocer y de profundizar en el contexto histórico, no solo de la región con la que estamos trabajando, sino también historizar las personas con las que queremos conversar. Eh, y bueno, esta parte interesante de cómo es que la estereotipa nos puede incluso llevar siglos de eliminarse, ¿no? Incluso un reconocimiento, hundirnos en una falta de reconocimiento nacional, ¿no? De lo que implica esa mexicanidad adquirida, por decirlo de alguna manera, cuando nos despojamos de nuestra idea de que seamos migrantes, ¿no? Siempre se asume como el migrante, como el extranjero.
bueno, discutirnos también esta parte. Yo retomaría mucho esto que dices de discutirnos esta parte de los conceptos, ¿no? ¿Cómo entendemos a los migrantes? Bueno, esto súper atinado para quienes están pensando plantearse hoy en día, hacerse preguntas acerca de cualquier tema. La teoría no siempre, no está teñida en piedra. ¿Así era el dicho? Espero que sí. Mm. Un poco ya nos contabas de cómo te fuiste acercando a la cotidianidad de Tijuana y algo que señala tu tesis es cómo es que estas mujeres se encuentran en lo íntimo, en los espacios de lo íntimo, una vía para desdibujar estos estereotipos que vienen incluso de figuras de poder en su vida cotidiana. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo funciona la intimidad como esa vía para desdibujar los estereotipos? ¿Cómo es que ellas actúan frente a esto que les viene, ¿no? ¿Cómo lo desdibujan o cómo lo reconstruyen? Pues fíjate que la idea de la intimidad la agarré de dos partes. Primero, pues, que es Walter Lippmann, y hay una frase en su texto Opinión Pública que dice como que las personas empiezan a ser seres humanos cuando compartimos en la intimidad con ellos, ¿no? Antes solo los vemos como estereotipos, ¿no? Y lo conecté también eh, 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 y cómo ella describe que para las madres afroamericanas, eh, en algún punto el hogar era ese espacio de resistencia, ¿no? Porque en el hogar se protege una vida, las madres protegen una vida que en el espacio público es menospreciada, ¿no? Y, y creo que esto es muy importante porque justamente te, 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 te lleva a pensar, es como, ¿cuál es el tipo de relación que yo tengo que establecer con la persona a la que le voy a preguntar sobre sus experiencias, ¿no? Y, y darte cuenta que de lo que vas a hablar es algo íntimo. Cuando algo nos duele, cuando algo es difícil de nombrar o denunciar, es algo muy personal. Entonces, es necesario tener el tacto suficiente, la empatía, elegir las palabras cuidadosamente para acercarte a las personas y pedirles que te compartan su historia, ¿no? Algo que quiero mencionar aquí es que para mí fue importante tanto la experiencia de que me narraran sus historias de vida, las mujeres con las que trabajé, como también fueron importantes los silencios, porque hubo quienes, o sea, generalmente en la tesis aparecen las personas que sí quieren contar su historia, pero detrás de esas personas que sí quieren contar su historia, hay personas que deciden no darte una entrevista o que te dan la entrevista y a la mera hora te dicen, ¿sabes qué? Por favor, no utilices mi entrevista porque no quiero que me reconozcan o no quiero que sepan que yo hablé contigo de este tema, ¿no? O que te dicen como, no voy a hablar de esto porque esto es muy familiar y muy personal y no lo podemos compartir, ¿no? Y creo que justamente cuando hablamos de este tipo de temas que tienen que ver con un tipo de violencia en específico, que en este caso podríamos hablar de racismo, de discriminación, de estereotipificación, ¿no? De borrar al otro y borrar su identidad y negarle el derecho a ser quien es. Creo que tenemos que ser como muy, muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Eso es algo que yo quisiera mencionar a quienes quisieran hacer un estudio que implique cualquier tipo de violencia. Es muy importante tener ese tacto, ¿no? Y justo la intimidad es tratar de pasar esa barrera, ¿no? Y no ver a las personas como objetos o como un estereotipo, ¿no? Sino ver a las personas como lo que son, como seres humanos, ¿no? Y algo que yo sentía en mis anteriores trabajos, yo me acuerdo que yo hice una entrevista
donde yo era muy insistente con el tema de la identidad, con el tema de la etnicidad y que esto y que la comida y que la lengua y cómo ves la bandera de tu país, ¿no? Y sí, pues la entrevista fluyó como tuvo que hacerlo, ¿no? Y cuando apagué la grabadora y, y me empezaron a preguntar como, bueno, ¿y tus demás compañeros qué están haciendo, no? Dije, no, pues una compañera está tratando un tema de sexualidad. Estaba teniendo esta entrevista con una mujer, ¿no? Surcoreana. Y me dice, ay, qué tema tan interesante, porque fíjate que a mí me pasa esto, me pasa el otro, que no sé qué, ¿no? Entonces dije como que, wow, o sea, como reflexionando ya a la distancia, dije, esa persona a la que yo estaba viendo como coreana, por decirlo de alguna manera, es también una mujer, ¿no? Y es una mujer que tiene necesidades, que tiene preocupaciones, que no vive su vida pensando que es coreana, o sea, vive su vida pensando como en torno a lo que necesita y a lo que tiene que resolver y a lo que la pone contenta y demás, ¿no? Y en ese momento dije como, ok, estas mujeres a las que están entrevistando comparten conmigo la experiencia también de ser mujeres, ¿no? Y de tener inquietudes como yo las tengo. Y seguramente para ella su familia es importante, seguramente para ella su trabajo es importante como lo es para mí, su sexualidad, su maternidad, o sea, todas estas cosas que componen que hacen a un ser humano pues complejo, ¿no? Y que todos de alguna manera u otra vivimos. Entonces, siempre es también como que acercarte desde la empatía y desde reconocer que tal vez vamos a hablar de una cosita que nos hace diferentes, pero que hay otras cosas que compartimos, ¿no? Y no sé, esa parte creo que en el mismo método de que yo elegí, porque aparte de una entrevista que hice hace algunos años, que me dijeron, vamos a tomarnos un café porque esto es lo que me gusta y esto es lo que hago con mis amigas, dije, sí es cierto, ¿qué hacemos a veces? Muchos, especialmente las mujeres, decimos, pues vámonos a tomar un café y nos ponemos al día y platicamos, ¿no? Yo dije, las voy a invitar a tomar un café y que me cuenten lo que me quieran contar, ¿no? Entonces, no todas pudieron ir a tomar el café, algunas me dijeron, vamos a reunirnos por Zoom porque tengo mucho trabajo y no puedo. Y así fue como diferentes formas, pero la idea era la misma, ¿no? Es vamos a tener una conversación. Porque a veces pasa que cuando estamos investigando nos queremos apegar tanto, 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 tanto al instrumento que diseñamos, que dejamos de lado lo que los temas que realmente son relevantes para las personas con las que queremos platicar, ¿no? Eh, y fue un poco así. Obviamente sí tenía una estructura, tenía tres preguntas básicas que yo quería preguntarles, que, bueno, más bien que yo quería saber, ¿no? Que es, bueno, la primera es platícame quién eres y cuéntame tu vida. Y en ese conversar, la pregunta era, eh, ¿has sufrido algún tipo de discriminación o estereotipificación por tu apariencia o por tu cultura? Si sí, ¿qué pasó y qué hiciste al respecto? Esas eran las preguntas que yo tenía que responder. Obviamente en la charla uno no tiene como, ¿y qué hiciste al respecto, no? Como aquí. No, o sea, tiene que irse dando poco a poco, ¿no? Y pues creo que esa parte también más humana ayuda mucho a que las personas se sientan en confianza. Y entonces es ahí, cuando tú realmente tienes una conversación profunda con las personas, cuando estableces esta relación en términos de intimidad, es cuando se van a abrir y a lo mejor te van a contar cosas pues difíciles, ¿no? Em, pero pues creo que tuve la gran fortuna de que quienes accedieron a tener la entrevista fueron bastante abiertas. eh, y eso también tiene que ver con una forma de ser de aquí en el norte del país, que a veces las personas pues son muy acogedoras y muy abiertas, te platican y te dicen, ¿no? Y creo que eso estuvo muy bonito. Y pues eso, o sea, esa es como la lección que yo también eh, tuve de esta experiencia, ¿no? Que mientras más humanamente trates a las personas, más posibilidades tienes de conectar con ellas.
Y si tienes posibilidades de conectar con ellas, muchísimo más fácil vas a poder tener acceso a esas cosas que tú estás buscando y que, y que te van a ayudar a construir tu reflexión, ¿no? Eso sí, siempre siendo muy respetuosos en todo momento, porque sí tuve un caso de una persona, de una chica que me dijo, ¿sabes qué? No publiques mi entrevista, no quiero aparecer y por favor cámbiala. Y la conversación que tuve con ella fue bastante interesante, que algo que sí rescato de esa experiencia fue unas preguntas que ella me hizo a mí para cuestionarme a mí sobre qué era una china, qué era una chinita, qué era una asiática, y justo también de ahí vino como decir como, a ver, ¿y cuáles son los prejuicios que yo tengo? Porque yo empecé creyendo que tenía todas las respuestas y que ya me las sabía de todas, ¿no? Y la verdad es que no, uno nunca termina de aprender y la reflexión debe ser constante porque puede que estés suponiendo que ya sabes algo de esa persona, cuando en realidad puede ser que no. Entonces, siempre es bueno estar pensando también en las categorías que usamos, cómo las estamos construyendo, cuáles son nuestras propias prenociones o nuestros propios prejuicios y si hay algo de estereotipos ahí, o sea, también eso creo que es importante porque si no podríamos caer también en que nuestra misma investigación esté reproduciendo ciertos estereotipos. No digo que mi investigación sea perfecta, quizás también por ahí en algún momento yo caí en algún estereotipo, pero sí hay que ser conscientes, ¿no? De eso. No sé si eso responde a la pregunta de la intimidad, Claro, pero claro, súper sí, y nos deja muchas reflexiones además. Muchas gracias por compartir esta experiencia de la que rescatamos muchos puntos para poder llevar a cabo. Pensar la metodología siempre es difícil, pero creo que pensarla como realidad, la realidad es lo más complicado, irónicamente, ¿no? Porque la pensamos siempre en términos de métodos y de instrumentos y bueno, tenemos que desinstrumentalizar la vida para realmente acercarnos a ella un poco. Y justo en este mismo tenor, perdón, sí, sí, sí. solo quiero agregar algo que tal vez no sea Ajá. muy ortodoxo, pero cuando trabajamos con entrevistas cualitativas en profundidad, que fue el instrumento que yo prioricé en esta investigación, pues hay que saber entrevistar, hay que aprender a entrevistar. Y a veces es lo que menos nos enseñan en las clases de metodología. O sea, te enseñan qué es la entrevista cualitativa, qué es la entrevista semiestructurada, qué es la entrevista. Pero ¿cómo le vas a hacer cuando tienes a la persona enfrente y cómo vas a ir cachando lo que te dice e hilándolo y bordando lo que tiene que ser? Es muy complicado. La ventaja es que creo que ahora tenemos muchos recursos en YouTube, en muchas plataformas para ver entrevistas. O sea, no todos los antropólogos o los sociólogos o los psicólogos son buenos entrevistadores, pero hay periodistas que son muy buenos entrevistando. Entonces, si tenemos la facilidad de ver entrevistas en video, podemos como que sacar tips. Yo eso hacía, ¿eh? O sea, como que esta persona es muy buena entrevistadora. O sea, y mira cómo plantea la pregunta y como que le pide permiso, como así. Y entonces como que eso ayuda mucho también. O sea, no voy a recomendar a alguien en específico, pero creo que hay muchos materiales para aprender a entrevistar en línea que pueden sernos útiles. Y siempre desde la Y empatía y calmar el las respeto. ansiedades, ¿no? Que creo que Sí, sí es súper fundamental cuando, en todo momento cuando nos acercamos a campo, ¿no? Creo que eso no se ujú, pierde, esa ansiedad de que, bueno, te vas a sumergir en algo diferente, en algo nuevo. Y muchas gracias por esta herramienta que nos da y que a lo mejor tenemos como así pensada, pero quizá no la pensamos tan válida, pero oigan, necesitamos innovar en la academia porque este es un mundo distinto al que era. sí. Y bueno, nos queda súper poquito tiempo y quisiera como que, terminando con esta amena conversación que hemos tenido, nos deja muchísimos tips para poder emplearlos en nuestro propio trabajo de investigación. Me gustaría resaltar este trabajo maravilloso que haces al reconocer la capacidad de agencia de las personas que entrevistas y también que nos cuentes un poco cómo hacer para durante las entrevistas, a lo largo de la investigación, recuperarla y bueno, traerla y hacerla sentir en en nuestros propios trabajos. Pues bueno, creo que
Antes de la entrevista, todo tiene que ver también sobre cómo estás eh, pensando tu proceso de investigación, cómo conceptualizas a tus sujetos de estudio y algo muy importante es no perder de vista la agencia de las personas, ¿no? La capacidad que tienen para transformar su realidad o para vivirla de una forma que les sea menos difícil, ¿no? Y eso creo que es siempre bien importante tenerlo presente. Una de las cosas al hacer que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer estudios sobre estereotipos es que las personas no son agentes pasivos, ¿no? O sea, no es como que reciban el estereotipo y ya nada más, ¿no? Sino que siempre hay dos caras de la moneda. Está como esto que puede ser incómodo, que puede ser doloroso, que puede ser a veces irritante, como lo es ser estereotipificado, pero no nos quedamos solo con eso, ¿no? Ya sea el dolor, la tristeza, la rabia, la incomodidad, siempre la transformamos en algo más, ¿no? Porque la vida sigue. Y eso es siempre importante tenerlo en cuenta. Y a la hora de construir el instrumento, como ya comenté, una pregunta que tenía que estar sí o sí es, ¿sufres estereotipo? Sí, ¿qué haces al respecto? ¿No? O sea, no solo quedarse en el punto de, bueno, ya, qué lástima que pasó esto y ni modo, ¿no? O sea, no, hay que ver cómo las personas transforman eso, ¿no? Eh, si conocen el trabajo de Emi Bada, que es una chica descendiente de japoneses de Cuernavaca, que ella tiene una rutina de stand-up donde ella juega mucho con los estereotipos, ¿no? O sea, ella utiliza los estereotipos para subvertir al estereotipo, ¿no? Y para decir, no soy solo esto, soy otra cosa, soy algo más, ¿no? Y esa es una forma también de resistir al estereotipo y de querer transformar al estereotipo. Y eso es algo que uno siempre tiene que tener muy presente en las eh, historias de vida que yo pude encontrar en este proceso, pues también había muchas formas de resistir al estereotipo, de querer transformarlo o de querer de utilizarlo a su favor, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque si no pones esa otra cara de la moneda, simplemente te quedas con la parte que es difícil, que es incómoda, que es dolorosa y y solo retratas a las personas con sus experiencias como víctimas pasivas, cuando no necesariamente son es, esa figura, ¿no? Son algo más y tienen vidas y tienen responsabilidades y tienen necesidades y tienen inquietudes y muchas cosas que también forman parte de su vida que no van a detener solo porque tengan una experiencia que pues no les fue muy cómoda, ¿no? Y creo que eso siempre es muy importante tenerlo presente y tiene que estar desde cuando se conceptualiza el proyecto de investigación, desde epistemológicamente, tú cómo vas a ver a las personas con las que trabajas y sus historias, y entonces lo tienes que tener presente todo el tiempo, ¿no? Desde la teoría, desde el diseño de los instrumentos para aplicarse en campo y también desde que estás analizando los testimonios, porque no es como, por ejemplo, que yo quisiera poner como, no, pues todas sufren este racismo y estereotipificación y me quedo solo con las experiencias que sustentan eso, pero dejo de lado, por ejemplo, las otras partes en los testimonios donde ellas dicen que, pues, que son felices y que se sienten realizadas y que no están sufriendo todo el día, ¿no? O sea, creo que eso también es importante, ¿no? Ponerlo ahí y bueno, pues para ver Claro, que la porque realidad es además mucho más compleja. ay, perdón, pensaba, es que dije, no, esto me explotó de la cabeza, esta idea de que quizá cuando nos quedamos solo en esta parte, estamos justo llevando a cabo un estereotipo, estamos encerrando a la persona dentro de una sola imagen que no corresponde con la realidad, ya muchas veces ni que siquiera como cómo se siente, ¿no? Eh, ya, perdón, si me iba a explotar la No, cabeza si no lo decía. sí, y fíjate que justamente eso también es parte como también es importante el seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor ellas te pueden hablar desde una posición
en un momento determinado cuando te toca el día de la entrevista. No sé, ¿qué tal que ese día sí alguien en la calle les gritó China o tal por cual cosa? Y pues sí llegan enfadadas, ¿no? Y a lo mejor ese fue un día negativo, ¿no? Quizás después tienen otras experiencias o todo lo contrario, ¿no? En ese momento no sentían la necesidad de hablar de este tema de manera tan profunda porque pues dicen, no, a mí nunca me ha pasado, no es así, que no sé qué. Y después tienen una experiencia que les transforma completamente la forma en la que ven las cosas, ¿no? Entonces, justo una de las cosas que me di cuenta es que esa experiencia siempre va a estarse transformando. Esas experiencias nunca van a ser la última palabra, ¿no? Y algo bien curioso hablando de cómo se transforma es que uno de los atributos que solemos, bueno, que es fundamental para hablar de cuestiones de racismo y de estereotipos por racismo, es el cuerpo, ¿no? Como pensar que el cuerpo es un significante fijo, que no cambia, ¿no? Porque pues alguien no puede cambiarse la textura del cabello, la forma de los ojos o la complexión física, ¿no? Pero yo me di cuenta en este estudio que sí cambia. O sea, el cuerpo se transforma, no es el mismo cuerpo que tenemos cuando somos niñas, cuando somos niños, que cuando crecemos, ¿no? Y nos convertimos en adultos. Entonces, a veces me dicen, no, pues es que yo sí, en el kinder sí sufría mucho porque me dijo una chica, pues sí me veía más chinita, pero ya ahorita ya soy grande y mi cuerpo está como el de mi mamá sinaloense, ¿no? Ya no me veo así, ¿no? Entonces, la construcción de la experiencia también cambia, se transforma y pensar que esas personas pues solo van a estar en un estado emocional siempre en el mismo, o que su percepción de cómo es su vida, de cómo los tratan por su origen, siempre va a ser la misma, pues también, pues ahí ver nosotros cómo retratamos a las personas con las que estamos trabajando, qué fragmentos seleccionamos para contar su historia, y creo que eso también tiene mucho que ver con eh, pues simplemente no quedarnos solo en una parte, ¿no? Como del estereotipo. Creo que eso es importante. Pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias que tuviste a lo largo de tu trabajo de tesis doctoral. Nos quedamos sin duda con un montón de reflexiones y aprendizaje para llevar a nuestros propios campos y trabajos. Y pues eres bienvenida cuando tú quieras con los temas que tú quieras desarrollar. Aquí nos escuchamos el siguiente mes. Muchas Gracias, Dino. gracias, Gaby. Adiós.